Al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa. Ahora sí, 32 minutos son los que nos separan de las 4 de la tarde. Seguimos en Sobre las Cartas La Mesa. Repito, nuestras redes sociales. Nuestra red social es en Instagram, Sobre las Cartas-La Mesa, en donde pueden encontrar recortes de nuestros recortes más importantes que se dan aquí en el programa y links para ir a nuestro canal de YouTube, que es Sobre las Cartas La Mesa, y pueden escuchar algunos programas completos y, por supuesto, todo el contenido que se da en este programa. Tengo el placer de presentar a nuestro columnista de Economía Política, quien también es conductor de Conociendo al Capital, programa que viene atrás de este, de 6 a 8, aquí en Radio Líder 97.7. Manuel Barbani, Marcelo Barbani, Manuel Barbani te saluda. Hola Manu, ¿cómo estás, Manuel? Bien, bien. Buenas tardes a vos y a todos tus oyentes, y perdón que vamos a poner en silencio el teléfono. Es complicado, muchos Barbani, muchos Terrizanos, muchos Molina en esta radio a veces. Somos una familia, 3 familias hasta ahora. Gran familia de Radio Líder. Marcelo, hoy vamos a hablar de la deuda externa, eso era lo que habíamos planteado, ¿no? Sí, y aprovechamos para presentar, justamente mañana, a partir de las 4 de la tarde, vamos a lanzar por primera vez al aire Funes el Memorioso, un programa que es un programa de reconstrucción histórica que produce Gustavo Campana, es un periodista de larga trayectoria en medios, hoy es directivo de Radio Nacional, y es el periodista que estuvo acompañando a Víctor Hugo durante los últimos 3-4 años desde que está en la M750. Así que tiene toda una larga experiencia y capacidad, y la verdad que como historiador político es impresionante. Y este programa que vamos a arrancar mañana tiene que ver con la formación de aquella famosa comisión bicameral de investigación de la deuda durante el gobierno de Alfonsín. Así que ahí lo va a ver, hay muchos testimonios, notas que va logrando, entrevistas que va haciendo Gustavo Campana a través del programa. Y ahí, bueno, se pueden enterar porque en la semana escuché aquí en tu columna que el compañero Troncoso decía por qué directamente no pagamos las deudas y ya está. O cómo definió la parte legal, de ilegal, legítima, ilegítima. Y la verdad, ratificada la ilegitimidad de la deuda por el juez Ballesteros en el año 2000. Eso sí, es un fallo judicial. Bueno, por eso por ahí tantos fallos judiciales. Que sea un fallo judicial no quiere decir que sea certero, digamos. Es la opinión de ese juez en todo caso. Pero digo, escuchar el programa de Gustavo Campana el sábado te va a dar una idea de esa ilegalidad de la deuda que plantea Troncoso, y que es verdad. La mayor parte de la deuda es no ilegal, sino ilegítima, digamos, ¿no? Y fundamentalmente fue innecesaria la toma de deuda que hizo el gobierno de Macri. Intencional, digámoslo como es. Sí, claro que fue intencional, porque se ganan grandes comisiones y además pueden convertir pesos en dólares, que eso fue lo que permitió el macrismo libremente. Entonces, lo que decías es innecesario haberse endeudado, porque lo importante, no, como te expliqué el otro día, no es si vos debes mucho o poco, porque vos podés deber, y está bien que debas, como generalmente muchas familias argentinas, muchos de los que nos deben estar escuchando, yo sé que vos tienes un público joven, pero sus padres se deben haber endeudado en la vida para comprarse un auto, para comprarse una casa, para hacerse un viajecito, ¿por qué no? Entonces eso tiene un objetivo, pero endeudarte por el hecho de endeudarte nada más, sin ninguna, por ejemplo, endeudarte para ir al bingo, no tiene sentido. Y no tiene sentido que vos, padre, endeudes de tu familia porque fuiste al bingo y te fue mal, y lo tengan que pagar tus hijos. Entonces es una deuda ilegítima. Bueno, es exactamente lo que sucede con la deuda externa argentina. Y lo que hizo Macri fue transformar deuda que tenía el Estado Nacional en pesos, transformarla a dólares, es decir, pagarle en dólares a los que le debía pesos. Eso es una locura. No tiene ningún sentido de hacer. Vos tenés que seguir, si tenés deuda en pesos, tenés que seguir pagando en pesos. Y no endeudarte con el exterior, porque lo que importa no es tanto el monto de la deuda, sino la composición de la deuda y quiénes son tus acreedores. No es lo mismo que tu acreedor sea, no sé, un banco argentino, Banco Galicia o Techint, a que tus acreedores sean los fondos buitres extranjeros o los fondos, los organismos
internacionales de crédito, como el Fondo Monetario, la Banca Internacional de Desarrollo. Esos son mucho más potentes a la hora de reclamar las deudas. Y además te cuestionan y te limitan y te marcan pautas que vos tenés que aplicar en tu política local para poderles pagar. Ese es su único objetivo, es que vos le devuelvas la deuda. Es decir, no te prestan para que vos crezcas, sino que te prestan muchas veces para que vos puedas paliar un tema de simplemente de caja o de déficit, que lo que se conoce como déficit fiscal, que son los gastos que tiene el Estado, que debe producir el Estado. Bueno, el déficit fiscal se debe fundamentalmente financiar con pesos, es decir, emite bonos en pesos el Estado y con esa plata financia el déficit, pero nunca en dólares, que fue lo que hizo el gobierno de Macri. Eso es absolutamente innecesario. Sí, Marcelo Barbani, columnista de Economía Política. También comentaba el compañero Troncoso en la atroz columna el martes pasado aquí en este programa que un frente de países deudores africanos, más precisamente del norte de África, un bloque de 19 países se juntaron, digamos, se asociaron, hicieron un frente de países deudores para directamente no pagar las deudas con los acreedores privados que tenían esos países. Bueno, vos imaginate que si nuestra deuda es ilegítima, la deuda que contenía esos países es mucho más ilegítima, y hasta el Papa salió a respaldar este perdón de la deuda de los países africanos. No sé, no conozco en particular este grupo de 19 países que me nombrás o que nombró el amigo Troncoso, pero sí quiero decirte, la deuda de esos países, incluso países asiáticos, generalmente pobres, siempre ha sido en connivencia con los gobiernos locales, ¿no es cierto? Igual que la Argentina. Y estoy absolutamente seguro de que es absolutamente ilegítima y si se han unido para no pagarla, me parece fantástico. Lo que sí, también sepamos que eso va a tener consecuencias, digamos. Argentina no puede pertenecer a ese grupo según mi entender, no puede pertenecer a ese grupo de no pago de la deuda externa o de países que se ponen en rebeldía para no pagar la deuda, fundamentalmente porque Argentina es un país que está en pleno crecimiento, en pleno desarrollo, y necesitamos capitales para poder seguir desarrollándonos, desarrollo que tiene que ver con una mayor calidad de vida, mayor bienestar para toda la gente. Entonces, si vos te vas a poner, digamos, a los tipos de culo, como se dice en la calle. Sí, a los BlackRock y a los fondos estos. Bueno, a esos no me importa que no vengan, pero yo te hablo, si te vas a poner con los organismos internacionales de crédito de culo, tipo Fondo Monetario, u otros inversores, que tienen que ver con eso, porque vos podés bien elegir a quién y cómo dejás entrar los capitales. Si querés, te lo explico después en un minuto. Pero digo, nosotros, como hoy te decía, no es importante, porque tiene que ver con esto. ¿Cuál es el monto de la deuda, sino para qué usaste la deuda? Los argentinos un día va a tener que pedir prestado para desarrollar un puerto o un aeropuerto o autopistas o todo el faltante de infraestructura, por ejemplo, de que le llegue agua potable hasta el último habitante de la Argentina y cloacas fundamentalmente. Entonces, para eso tal vez tiene que tomar una deuda que se va a pagar en muchos años. Está bien tomar una deuda a un porcentaje de interés bajo como es el resto del mundo. El tema es no tomar deuda para pagar deuda en pesos, para pagar el blanqueo, por ejemplo. Si vos primero le permitiste a un montón de empresarios inescrupulosos que le debieran plata al Estado y acumularon un montón de pesos en negro, pero un montón de pesos, te hablo de montaña de pesos en negro. Por ejemplo, el empresario supermercadista más grande de la Argentina, Coto, que fue el primer blanqueador de plata durante el gobierno de Macri, 7.000 millones. Y una vez que la blanqueaste, vos le decís, bueno, no hay problema, ya blanqueaste toda la plata, listo, pagás el 10% de multa, pero ahora toda esta plata es tuya y es blanca, perfecto, ¿está bien? De entrada me cagaste mínimo entre un 50 y un 30, entre un 30 y un 50% entre ganancias IVA de esa plata. No le correspondía, esa plata es robada, ¿está bien? Entonces le cobro nada más que un 10%, la blanqueo, pero ahora te doy un premio extra. Todos esos pesos que blanqueaste y son tuyos, ahora está bien, y están en el banco y declarados, ahora los puedes cambiar por dólares. Y te doy otro premio extra. Todos los dólares que cambiaste por esos pesos no los tenés que dejar en el país. No los tenés que poner en el banco, no tenés que hacer un plazo fijo, no los tenés que poner para que la Argentina con eso pueda prestarle a inversionistas que quieren producir, sino que te lo puedes llevar todo afuera de vuelta. Ahora con tal que lo declares, ya está.
Son cuestiones por las cuales deberá responder ante la justicia, calculo yo, el pasado gobierno Nunca va a responder en la justicia. de Mauricio Macri. Marcelo, ¿crees entonces que este plazo de 4 años que consiguió la Argentina mediante un tratado con los acreedores privados, se puede llegar a abrir una ventana para volver a empezar a invertir en sistemas infraestructurales, industriales? Bueno, esa es una decisión que va a tomar el gobierno. Espero que tome por ese lado y que sea una discusión en la que podamos participar la mayor cantidad de sectores posibles. Los trabajadores, los empresarios pymes, las organizaciones sociales, el estudiantado y la comunidad educativa, podamos participar de qué vamos a hacer con la plata que nos sobra. Porque ahora te voy a explicar por qué nos va a sobrar plata en los próximos 4 años. Primero te cuento, en el 2015 la deuda argentina era de 240.000 millones de dólares y representaba el 52% del PBI, pero ya en el año 2017 se había aumentado a 323.000 millones de dólares en solamente 2 años, a fin de 2017, y ya representaba el 90% de la deuda. Cuando se le cortó el chorro del endeudamiento al Toto Caputo, el maestro de las finanzas, no tuvo más remedio Macri que ir, porque seguía financiando el déficit fiscal con dólares, no tuvo más remedio que ir a recurrir al Fondo Monetario. Y ahí es cuando volvemos a hacer el acuerdo con el Fondo Monetario. Esta deuda que se reprograma ahora lo que hace es que por 4 años se va a pagar algo así como 1.000 y algo de millones de dólares de intereses nada más. Y recién se va a empezar a pagar un poco más fuerte a partir del año 2025. Este año la Argentina espera, por razones que te expliqué la semana pasada, espera tener un superávit de la balanza comercial externa de 18.000 millones de dólares. Es un pedazo de plata. Pero esto no es nada bueno que tenga, o sea, está bien tener ese superávit, pero no es por una causa buena que tiene el superávit. La causa buena sería porque vendí mucho más. Y en realidad la diferencia que va a tener de 18.000 millones no es porque vendimos más, sino porque compramos menos. ¿Se entiende? Sí, sí, claramente. Cuando vos comprás menos, decís, bueno, ¿qué me importa las cosas importantes? Sí, está bien, a mí no me importa el prendedorcito con lucecita o la bolita de colores que tira al aire y se enciende. Eso no me importa si no le importamos, ¿está bien? No, claro, claro. Hay sí. un montón de estupideces que se come y está atestado el puerto de gente que importó y no lo pudo sacar porque después no le dio para pagar los impuestos de aduana. De última, más importante es la máquina para fabricar la bolita de colores que la tirás al cielo. Claro, exactamente. Entonces, lo que no estamos importando tampoco, y eso es grave, son lo que se conoce como bienes de capital. Los bienes de capital son maquinarias. Maquinarias con las cuales se producen alimentos, se producen prendas, se producen otras maquinarias o herramientas para también dar trabajo. Esas maquinarias se dejaron de importar, por lo tanto, la producción está, de todas formas, está estancada, pero estamos también produciendo con un 40% todavía de capacidad ociosa, es decir, que todavía podemos aumentar la producción con la maquinaria que tenemos. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Vamos a producir la última tecnología en teléfonos celulares? No vamos a producir eso. ¿Vamos a producir la última tecnología en automóviles? No vamos a producir eso. ¿Por qué? Porque no podemos importar los bienes de capital que son necesarios para producir esas cosas, o algunos insumos. Ahora te pregunto, si yo te digo que vamos a vivir bien, de forma holgada, que vas a recuperar tu salario, que va a haber trabajo para mucha gente, pero tu celular tiene que ser modelo 2020 y no 2025, ¿vos te la bancás? Y difícilmente. Habría que. ¿No te la Yo bancás? Personalmente sí, pero. No, te pregunto a vos personalmente, sí. Yo personalmente sí. Bueno, y sabiendo que además es un efecto solidario. Pero hay gente que va a pensar lo que quería decir al principio. Hay gente que no se va a bancar andar con un celular modelo 2020 Creo en que el año tenés un 2023. 40% de la población en eso, o así al menos lo reflejaron Bueno, las últimas elecciones. Yo tengo una solución. Te rompo el alma con los impuestos del celular 2020. Yo te dejo importarlo, pero te rompo el alma con los impuestos. Entonces, vas a ver que vas a importar mucho menos. Entonces van a decir, la libertad, bla. Bueno, pero ¿qué queremos? ¿Queremos salvar a la Argentina o queremos que se salve unas pocas familias de la Argentina? Esta es la decisión con la que yo hablaba el otro día y creo que el amigo Troncoso interpretó también. Si vamos a discutir todos quiénes van a integrar la próxima Argentina, va a ser parte de la discusión. Mientras más ardua se dé la discusión, mejor. Mientras más participación tengamos, mejor. Después, siempre en la Argentina tenemos que hacer lo que dicen las mayorías.
Las mayorías se definen en las elecciones cada 2 años. Bueno, siempre vamos a tener que hacer lo que dice la mayoría. Ahora, en el periodo entre elecciones está en cada uno de nosotros que podamos militar la forma de vida, la estructura social de Argentina que más nos gusta y en la que más creemos. Yo creo que todos tienen buenas intenciones, todos los políticos, menos los de ultraderecha, todos tienen buenas intenciones. Las intenciones están cargadas de un contenido ideológico, y ese contenido ideológico no siempre da los resultados que esa misma teoría les dice. Por ejemplo, cuando Argentina abrió la entrada y salida de capitales, que es lo que te quería explicar antes, en teoría debían haber llegado inversiones. Llegó mucha plata a la Argentina, pero ninguna inversión fue productiva. Se vino a invertir en la bicicleta financiera, es decir, en cambiar los dólares que entraban por pesos, ponerlos a un interés del 60 o 70% anual, reconvertirlos a dólares y conseguías una ganancia en dólares por arriba del 20%, cosa que no existe en todo el mundo. ¿Entendés? Ese capital vino a la Argentina y se le permitió hacerlo. Ese fue lo terrible. Ellos creían que los capitales con la confianza, como puedes entrar y salir, no, se van a quedar porque van a elegir estar en la Argentina. Bueno, no sucede eso. El capital financiero no tiene, no tiene un alma y un corazón que dice, bueno, vamos a invertir en la Argentina porque nos necesita. Tiene un interés, no más. Que es reproducir la plata lo más rápido posible, en el menor tiempo posible. ¿Sí? Es en el menor tiempo posible la mayor cantidad de plata posible. Ese es el interés del sistema financiero. Y así lo fue siempre, Marcelo. La última que te hago y te saco un poco de lo objetivo y técnico, mientras se habla de la peor crisis del capitalismo a nivel mundial, la Argentina está llegando a una bifurcada y en lo personal, ¿cómo la ves? Pienso que por primera vez Argentina va a estar en casi igualdad de condiciones con el resto del mundo. Si no, no van a ser las mismas condiciones económicas. Obviamente Argentina no es una potencia económica, pero por primera vez voy a tener que decir que agradezco que la Argentina sea productora de alimentos y todavía esté vigente el modelo agroexportador, que no es el modelo que yo quiero, que no es el modelo que Argentina necesita. Pero a la salida de esta crisis, lo primero que se va a consumir más en el mundo son alimentos. Y alimentos es lo que produce Argentina. Por lo tanto, los precios de los commodities van a aumentar. Ya te digo otra vez, Argentina no puede producir más alimentos de lo que produce. No puede producir más en volumen. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de hectáreas que tiene sembrada la Argentina, que depende de la cantidad de hectáreas sembrables de la Argentina, que depende del territorio argentino. Si yo no puedo sembrar arriba de una piedra. En España sí. No preguntes cómo, pero sí. En Argentina no se siembran las piedras, se siembra solamente en las mejores tierras, que son las más llanas y las más húmedas del país, que es lo conocido el sector o la región de la pampa húmeda. No va a aumentar en producción, viste cuando hablan de cosecha récord, bueno, puede ser, está bien, pero lo que sí va a aumentar es el precio de los commodities. Y otra cosa que va a suceder el año que viene, máximo el 2022, es que todos los cereales que están acumulados en Silo Bolsa lo van a tener, y la plata que no liquidan, la van a tener que liquidar. Porque en algún momento los gringos también se van a quedar sin plata, por más que tengan un montón. Y en algún momento van a querer hacer negocios. Cuando los negocios arranquen en la Argentina, ellos van a querer hacer negocios, por lo tanto van a tener que traer la guita. No se la van a perder. De hecho, construyeron todo Rosario de esta forma. Bueno, no se la van a perder. Entonces tenemos una esperanza a corto plazo muy auspiciosa, es lo que yo siento. Porque el resto del mundo va a estar hecho pelota, porque el comercio mundial va a estar hecho pelota, y nosotros no vamos a poder ni vender productos industriales ni comprar productos industriales, pero sí vamos a tener la suerte de poder participar del mercado agropecuario, donde Argentina es, dentro de todo, fuerte. No es la principal razón de las exportaciones argentinas, ¿no? Pero es importante, sí es importante. Marcelo Barbani, columnista de Economía Política, también conductor de Conociendo el Capital, que va a estar nada más en un rato. Muchísimas gracias por la participación de hoy y a seguir la próxima semana porque esta trama cambia y se actualiza constantemente. Gracias, Manu, y a escuchar Funes el Memorioso mañana a las 4 de la tarde. Por supuesto. El sábado, perdón, a las 4.